Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana empezamos el capítulo número 5, que lleva como título: Tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Este capítulo está basado en Hechos, del capítulo 5, versículo 12, al capítulo 6, versículo 7. En el estudio de hoy, veremos los párrafos del 1 al 8. Hoy, repasaremos el subtema titulado: Con su firme postura, los apóstoles dejan un ejemplo para todos los cristianos. Vamos ahora con el estudio. La pregunta de los párrafos del 1 al 3 tiene dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿De qué acusaba el Sanedrín a los apóstoles, y a qué cuestión se enfrentaban ellos? Vamos con la respuesta. En Hechos, capítulo 5, versículo 28 leemos: Les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre. Pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Estas acusaciones las hacía Caifás, con gran furia. Caifás era el presidente del Sanedrín. El Sanedrín interpretaba las leyes judías ante cualquier disputa de cierta envergadura. La autoridad del Sanedrín era respetada por los judíos de todo el mundo, por lo que los apóstoles se enfrentaban a unas acusaciones muy graves. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Los jueces del Sanedrín acusaban a los apóstoles de haber seguido las instrucciones de Jesús, a quien Caifás no quería ni nombrar. Los apóstoles hicieron lo que Jesús les había ordenado. Lo leemos en Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, donde se nos dice que predicaron la palabra de Jehová en toda Jerusalén y no se escondieron al hacerlo. Haciendo esto, iban en contra de las leyes establecidas por los gobernantes. Incluso acusaban a los jueces del Sanedrín de haber provocado la muerte de Jesús. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. Los apóstoles obedecieron a Jesús. Por lo tanto, iban en contra de las órdenes dadas por los jueces, que les obligaban a dejar de predicar. De hecho, la amenaza era, o dejan de predicar, o ya verán. Ante esta situación, la pregunta que surge es: ¿dejarán de predicar por miedo a sus enemigos? ¿O serán valientes y se mantendrán firmes? ¿A quién obedecerán? ¿A Dios, o a los hombres? Muchas gracias. La parte B de la pregunta dice así: ¿por qué debe interesarnos lo que les pasó a los apóstoles? Vamos con la respuesta. Hoy en día, es muy interesante para nosotros lo que les pasó a los apóstoles. El mandato sigue siendo el mismo: predicar a todas las personas. Por lo tanto, es muy probable que suframos persecución por parte de los gobiernos, que querrán limitar o prohibir nuestra misión. En Mateo, capítulo 10, versículo 22, leemos: Toda la gente los odiará por causa de mi nombre. Pero el que aguante hasta el fin, será salvado. Meditando en estas palabras, y repasando la reacción de los apóstoles ante esas amenazas, encontraremos una ayuda para seguir firmes. Muchas gracias. Entramos ahora en el subtema titulado: El ángel de Jehová abrió las puertas. Pasemos a la pregunta de los párrafos 4 y 5. ¿Por qué estaban llenos de celos Caifás y los demás saduceos? Vamos ahora con la respuesta. En Hechos, capítulo 4, versículo 20 leemos: Pero nosotros, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Pedro y Juan, nunca dejaron de predicar, y se enfrentaron a quienes les intentaban obligar. Poco después, todos los apóstoles reanudaron la labor de predicar. Como vemos en Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Los apóstoles se reunían con otros judíos en una de las puertas del templo. Allí obraban milagros, curaban a gente, y expulsaban demonios. Al parecer,
Incluso las personas a las que la sombra de Pedro tocaba, quedaban sanadas. Gracias a esa labor, el número de creyentes fue aumentando. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Ante la desobediencia de los apóstoles y el crecimiento de creyentes, el sumo sacerdote, junto al resto de jueces, ordenaron apresar a los apóstoles. El motivo era que tenían miedo y estaban indignados. Tenían miedo de que la población creyente aumentase tanto que al final se volvieran en contra de ellos. Y estaban indignados porque los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado, cosa que los saduceos no creían. Por lo tanto, quisieron silenciar a los apóstoles y así acabar con su amenaza. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6. ¿Quiénes están detrás de la persecución contra los siervos de Jehová, y por qué no debería extrañarnos esto? Vamos ahora con la respuesta. Igual que a los apóstoles, hoy en día, a nosotros nos persiguen principalmente líderes religiosos que manipulan a los gobernantes. Pretenden silenciarnos para que la gente no reciba nuestro mensaje, y así no se den cuenta de las mentiras que enseñan ellos. Por otro lado, en Juan, capítulo 8, versículo 32 leemos: Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es otra de las razones por las que quieren silenciarnos, porque todos aquellos que llegan a conocer y aceptar la verdad, se liberan de creencias y costumbres antibíblicas. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 7 y 8. ¿Qué efecto tuvieron en los apóstoles las órdenes del ángel, y qué pregunta conviene que nos hagamos? Vamos ahora con la respuesta. En Hechos, capítulo 5, versículo 19 y 20 leemos: Pero, durante la noche, el ángel de Jehová abrió las puertas de la prisión, los sacó y les dijo: Vayan al templo, y allí sigan predicándole al pueblo todo el mensaje acerca de esta vida. Sin duda, el efecto que tuvo en los apóstoles estas palabras fue de alegría, al oír que estaban haciendo lo correcto, manteniéndose fieles. Con seguridad eso les dio fuerzas para seguir firmes contra todo lo que les pudiese venir a partir de ese momento. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Hemos visto la actitud de firmeza de los apóstoles. No dudaron ni un solo instante sobre lo que debían hacer. Por lo tanto, la pregunta que sería muy conveniente hacernos cada uno de nosotros es: si yo me enfrentara a situaciones parecidas, ¿tendría la fe y el valor necesarios para seguir predicando? Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 5 al 11 de febrero de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 5, titulado Tenemos que obedecer a Dios como gobernante. En este caso, estudiaremos los párrafos del 9 al 15 y el recuadro de la página 41. Titulado Le oraron juntos a Dios. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.